Ac- Voy a compartir una presentación para que hagamos un breve resumen de lo que vimos ayer. Ok, partimos entonces. Buenos días. Vamos a hacer un breve resumen de lo que presentó ayer Julia sobre el Sistema Nacional de Inversión, el cual está administrado en el fondo por dos instituciones, que son el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Hacienda. ¿Mm? Este- Estas dos instituciones son las que administran y controlan todo el Sistema Nacional de Inversiones e imparten instrucciones cada año presupuestario. Dentro del marco normativo del sistema, bueno, está la ley, el decreto ley 1263, la ley del Ministerio de Desarrollo Social, la ley del gobierno regional y la ley de presupuesto de cada año. ¿Qué instituciones participan? Bueno, todas las instituciones públicas, los gobiernos regionales, las municipalidades y las empresas del Estado son las que participan de este sistema. Y las herramientas que son parte del sistema y que utilizamos para la formulación de iniciativas, están las normas de instrucciones públicas, las NIP, la metodología, los requisitos de información por cada uno de los sectores de inversión. Y por lo tanto, todas estas herramientas son parte del sistema de evaluación ex ante, que es el sistema en el fondo que donde se presentan todas las iniciativas del Sistema Nacional de Inversiones. Bueno, este sistema de evaluación ex ante también tiene evaluación ex post. Ambos sistemas, ex ante y ex post, son administrados por en este caso por el Ministerio de Desarrollo Social, y los sistemas de formulación presupuestaria y ejecución presupuestaria administrados en este caso por el Ministerio de Hacienda. Dentro del BIP tenemos las instituciones formuladoras, instituciones financieras, evaluadoras y instituciones técnicas. Esos son los que participan en el sistema. El ciclo de vida de los proyectos y cada una de sus fases y etapas están consideradas a través de la etapa, la fase de preinversión, la fase de inversión y la fase de operación. Cada una de estas fases tiene distintas etapas que pueden ir presentándose en el ciclo de vida de un proyecto, que son, partimos con la fase de idea, que lo que prima acá es la aproximación a la problemática que queremos resolver, buscar una necesidad, una oportunidad, una solución a un problema que podamos detectar. Comúnmente se desarrolla a nivel informal y es principalmente un desarrollo en escritorio. Posteriormente, la etapa de perfil considera los estudios diagnósticos que permiten la posibilidad de alternativas de solución, partiendo de información principalmente de fuentes del origen secundario. Es decir, acá ya elaboramos un estudio propiamente tal que nos identifica algunas alternativas de solución al problema que hemos detectado. La etapa de prefactibilidad profundiza aquellas alternativas que identificamos en la etapa de perfil y, por lo tanto, le agrega términos técnicos y económicos. La etapa de factibilidad, esta etapa que permite perfeccionar las alternativas que hemos identificado en la etapa de prefactibilidad. Claudio, Claudio, ¿tienes alguna consulta? No. No, ya. Seguimos entonces. Si puedes apagar tu micrófono, Claudio, porque se escucha una conversación atrás, por favor. Gracias. La etapa de factibilidad, esta etapa permite entonces perfeccionar las alternativas que identificamos en la etapa de prefactibilidad y además profundizar aquellos estudios que pudiesen desarrollarse para poder tener mayor información de este proyecto. Posteriormente, en la fase de inversión, tenemos la etapa de diseño y ejecución. En cuanto a la etapa de diseño, se consideran acá el desarrollo de la planimetría de la arquitectura de ingeniería y especialidades, el presupuesto detallado de obras civiles, que dan cuenta de una solución que proviene obviamente de las etapas anteriores, puede ser de prefactibilidad o de perfil o de factibilidad. Posteriormente tenemos la etapa de ejecución,
la cual constituye obviamente la ejecución de obras civiles, la adquisición de equipo y equipamiento, y por lo tanto también acá se considera la compra o la expropiación de algún terreno en algún proyecto. Finalmente, la etapa de operación, la cual considera en el fondo es la puesta en marcha del proyecto, ¿ya? El régimen ya de la iniciativa donde entregamos los beneficios, podemos ver los servicios que este proyecto entrega, y además en esta etapa se considera, en el caso del ministerio, la evaluación ex post, ¿ya? Entonces evaluamos acá qué resultado está obteniendo el proyecto y por lo tanto le hacemos evaluación posteriormente cuando ya el proyecto está en plena ejecución y en plena operación, ¿ya? Estas son entonces el ciclo de vida de un proyecto, en donde van quemando sus distintas etapas hasta poder cumplirlas todas, cada una de ellas. Algunos proyectos obviamente no pasan por todas las etapas, sino que pasan directamente a veces a diseño o a ejecución cuando ya estos son elaborados propiamente tal por la institución, no pasan por el sistema. Lo ideal es obviamente los proyectos más complejos que vayan cumpliendo y vayan desarrollando las distintas etapas en forma secuencial, de manera de poder ir comprando mayor certidumbre de los proyectos que en el fondo se detectan en las etapas tempranas. Me pueden interrumpir si quieren, no hay ningún problema en el sentido de que si tienen alguna duda la podemos ir aclarando inmediatamente a medida que voy presentando la presentación. José Manuel, ¿Sí? una consulta, porfa. El tema de la adquisición de terrenos en la etapa de diseño, nos dijeron, ¿cierto? Que ayer también salió las preguntas de la trivia, me equivoqué en esa. Y ahora te escuché, pero no me quedó claro si era la etapa de diseño. En la etapa de diseño sí, tú puedes comprar terreno. ¿Siempre tiene Puedes, que ir asociado a un proyecto definitivo siempre, la adquisición de un terreno? la adquisición del programa exactamente tiene que ir asociado a un proyecto que tú estés en este caso desarrollando, porque el proyecto obviamente va a requerir la materialización en un terreno, y por lo tanto tú en la etapa de diseño podrías perfectamente comprar el terreno y en la etapa de ejecución a la vez también puedes comprar y puedes expropiar, que principalmente lo hacen las instituciones como el MOP, como el Servio, que ellos tienen, bueno, el municipio también hoy en día también tiene la facultad de hacer esta acción. ¿Se homologa entonces un terreno con un inmueble? Porque muchas Mira, veces a nosotros nos presenta la adquisición como de terreno o de un inmueble, pero que solamente después requiere una habilitación menor, por ejemplo. Entonces ahí nos complica el tema, claro, del diseño. Realmente nos necesitan un proyecto grande después para habilitar, por ejemplo. Perdona, ¿y eso no va por subtítulo 29? ¿No es una adquisición eso le simplemente? iba a decir, claro. Es que nosotros somos 33. Sí, tú le transfieres a ellos, pero mm, para ti es transferir un recurso simplemente. No, Sí, el yo 33 transfiero para no la hace adquisición del distinciones. inmueble, por ejemplo. Claro, no. A ver. Sí, el mío es 33. Claro, el subtítulo 33, transferencia de capital, lo que hace es Sí, identificar a quién le pasó las lucas, a diferencia del sí, subtítulo 31 que dice proyectos, programas, estudios. ¿Sí? El subtítulo 29, que se llama adquisición de activos no financieros, dice puedo comprar muebles, casi muy parecido a lo que puedo comprar con proyectos. ¿Sí? ya, sí. Muebles, edificios, software, que es en el fondo todas las compras que cualquier servicio público podría hacer, ¿no? Ujú, Entonces, claro, cuando uno hace transferencia de capital, no está esa distinción. Tú transfieres claro. porque de alguna manera vas a hacer algo y en eso no veo que haya necesariamente problemas si está de acuerdo a las normas del programa que ustedes tengan, o la guía operativa, en fin, lo que Sí, corresponda, porque presupuestariamente la transferencia de capital no identifica. claro, nosotros transferimos recursos para adquisición de inmuebles y terrenos. Entonces, por eso era mi duda, claro, en qué etapa, en la etapa de diseño, si no va asociado a un proyecto de diseño grande después, sino que es una habilitación menor, no sé cómo ingresa al sistema en este caso. Claro, lo que pasa es que Si lo que tú sería estás haciendo, básicamente la adquisición del inmueble o del terreno. sí, lo que pasa es que lo que yo estoy acá señalando es lo que la normativa del subtítulo 31. ¿Ya? ¿Ya? Distinto a lo que tú me estás diciendo, lo que tú, en este caso es subtítulo, tal como dice Julia, o el 29 o el 33, lo cual te permite adquirir ya sea un inmueble o un terreno, pero eso es otro subtítulo de la ley. El Ah, ya, 31 sí ya. o sí tiene que estar asociado a un proyecto. En el 31. Perfecto. Y en el 33 no.
En el 33 no necesariamente, porque puedes transferir, como dice Julia, y tú puedes adquirir en este caso, el inmueble. Eso es lo que necesitaba saber. Muchas Ahora, gracias. a propósito de eso, de hecho, por ejemplo, el Palacio Pereira, Ujú. que fue finalmente un proyecto de inversión, se compró por el apuro entre comillas, salvarlo de la inmobiliaria, se compró con subtítulo 29 para comprarlo. Y Claro. después se empezaron todas las gestiones para sacarle RS de diseño, ya teniendo el dominio del edificio. Es ¿Ya? que es muy parecido a lo que hacemos nosotros, por eso me... Sí, O podría sea, pasar que ustedes compren y después, ya con el terreno comprado, el inmueble comprado, digamos, se ingrese a diseño o alguna otra etapa como para hacer las Edificación. otras acciones complementarias. Claro. claro, no necesitamos ingresar para efectos de comprar el terreno o el inmueble en ese caso. No, ahora, los que ingresan al sistema en subtítulo 33 son los municipios, los proyectos que los municipios tienen, digamos, ¿ah? Claro, Entonces, claro. claro, si no aplica, no, y si Eso, sí. eso. Quería tener esa claridad. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Sí. Bien, entonces, una iniciativa de inversión eh, tiene, en este caso puede ser a través de tres tipologías. La tipología de estudio básico, de proyecto y programa. Y cada una, en el caso de esta iniciativa, tiene a su vez cada una de esas asignaciones consideradas para cada una de estas tipologías de proyectos, ¿ya? O sea, perdón, de iniciativas. En cuanto a tipología de estudio, está gasto administrativo, consultoría, proyecto, podemos incluir consultoría, acá podemos incluir terreno, obra civil, equipamiento, equipo, vehículos y otros gastos. En cuanto a la tipología de programa, también está consultoría y está la contratación del programa. Y ambas, las tres poseen, en este caso, gastos administrativos que pueden ser utilizados. Bien, este subsistema de evaluación ex ante, que es lo que nosotros nos vamos a centrar a partir de ahora, tiene varias herramientas. Y dentro de ellas, bueno, están las normativas de instrucción y procedimientos que son las NIC, están los requisitos de información, los RIS, están las metodologías por cada uno de los sectores, las herramientas de apoyo que tenemos desarrolladas para la formulación y la corrección de los precios, en este caso precios sociales, para la evaluación de las iniciativas. Entonces, bueno, esta página, el sistema de la página del sni.gov.cl, es la que contiene toda la información para que ustedes puedan acceder para poder formular una iniciativa de inversión. Entonces ahí siempre van a tener toda la información detalladamente y por cada uno de los capítulos, sectores, etcétera, para poderlo desarrollar. Y esta página, bueno, tiene, como les señalé, los requisitos por sector, tiene las normativas, las NIP, que es un documento que cada año el Ministerio va actualizando, en conjunto en este caso con la IPRES, y es el único documento que en algunos casos varía año a año, ¿ya? Y se adapta de acuerdo a las instrucciones que contenga la ley de presupuesto. Entonces, estas metodologías, como les señalé, están dentro de esta página, y esta metodología, cada una de ellas tiene, en este caso, dos enfoques de evaluación, ¿ya? Que son enfoque de evaluación costo-beneficio y el enfoque de evaluación costo-eficiencia. Ambos enfoques los van a encontrar en alguna u otra metodología para desarrollar sus proyectos. Bueno, la diferencia entre un enfoque y otro, el enfoque costo-beneficio, este enfoque es cuando se puede identificar, medir, valorar tanto los costos como los beneficios que genera un proyecto, ¿ya? Si podemos medir, valorar los costos y los beneficios, entonces aplicamos, en este caso, el enfoque de evaluación costo-beneficio. ¿Y qué calculamos en este enfoque? ¿Y qué criterios de decisión son los que nosotros podemos optar? Es el valor actual neto, que es el VAN, y la tasa en torno de retorno de la TIR, ¿ya? Si el VAN es mayor que cero, el proyecto es conveniente para la sociedad en su conjunto, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros podemos calcular estos valores, es porque en el fondo el proyecto nos está entregando beneficios, y lo cual lo podemos valorar y medir. En el caso de que los proyectos no podemos valorar, o sea, podemos identificar beneficios, podemos medir, podemos valorar los costos. Sin embargo, los beneficios, dice que no es posible identificar y a veces poder medirlos. Es decir,
no podemos valorar aquellos beneficios. En el caso de que no podemos valorar esos beneficios, el criterio de decisión va a ser calcular un CAE o un BAC, ¿ya? Y a la vez, cada una de las metodologías permiten a la vez poder calcular un CAE por beneficiario, un CAE por usuario, un CAE por usuario equivalente. Es decir, este CAE que calculamos lo dividimos por la cantidad de beneficios que el proyecto tenga. Entonces, para tener claridad, en una metodología de evaluación de proyectos, si podemos valorar los costos y los beneficios, entonces usamos el enfoque costo-beneficio calculando vanity. Si no lo podemos valorar, usamos costo-eficiencia. ¿Ya? Y para ello calculamos un CAE y un BAC. ¿Alguna consulta respecto de esto? Ya, bueno, cada una de las metodologías tiene detalladamente la forma de poder calcular ambos enfoques de evaluación. ¿Ya? Pero lo que tienes que tener claro es que el Sistema Nacional de Inversiones trabaja con estos dos enfoques. ¿Ya? Costo-beneficio o costo-eficiencia. Bien, entonces, esta herramienta, que es el Banco Integrado de Proyectos, es una plataforma de información que apoya la toma de decisiones de inversión pública, ¿ya? Y esta plataforma tiene todo el ciclo de vida de un proyecto, desde la fase de preinversión hasta la operación. O sea, toda la fase se puede introducir dentro de este Sistema Nacional de Inversiones, que es la herramienta Banco Integrado de Proyectos. Entonces, el BIP, ¿qué tiene el BIP? Registra todas las iniciativas de inversión que postulan a financiamiento de los recursos del Estado y constituye es una base de información y que compone distintos procesos de inversión pública donde participan muchas instituciones públicas, donde están todos los ministerios, los servicios públicos, los gobiernos regionales y, en este caso, también las empresas públicas. También ingresan al sistema BIP su información. Este sistema provee información detallada de cada una de las iniciativas en sus diferentes etapas del ciclo de vida, ¿ya? Desde la preinversión, como les señalé, de inversión y la etapa de operación. Además, el sistema contiene todo lo que es el gasto que se ingresa en el BIP, el gasto que en este caso es de parte de la DIPRES, y por lo tanto, esta también se ingresa en el sistema, se ingresa la ejecución presupuestaria, se ingresan los gastos y los contratos, ¿ya? ¿Qué es lo que se ingresa en el BIP entonces? Desde la ejecución de un proyecto se ingresa las asignaciones, se ingresan los gastos y el contrato que generó esta iniciativa de inversión, ¿ya? Ahora, lo que nosotros les pedimos y que en el fondo muchos de las instituciones públicas han dejado de hacer es cargar el gasto, dado que muchas veces ingresan en el sistema SICFE de la IPRES, ingresan en sus propios sistemas, en este caso la ejecución presupuestaria y los gastos del proyecto, y por lo tanto dejan de lado un poquitito el BIP. Pero esto es re importante porque cuando el proyecto viene a reevaluación, nosotros le pedimos, tal como de ayer nos mostró Julia, dentro de los requisitos de la reevaluación, es que el proyecto tenga cargado el gasto. Ya toda la ejecución que ha desarrollado hasta la fecha en que ustedes realizan en este caso, la solicitud de reevaluación de un proyecto. Pero es importante que ustedes ingresen también el gasto, porque esto nos sirve cuando nosotros realizamos la post de la iniciativa. También ahí revisamos que el proyecto tenga cargado toda su información que produjo, en este caso financiera, de ejecución. Y por lo tanto también les pedimos que puedan regularizar esa iniciativa. Ahora, el sistema les permite ingresar gastos hasta 3 meses posteriores. ¿Qué significa eso? Que si yo generé el gasto hoy día, tengo hasta 3 meses para poder ingresar esa información. Ingresar los estados de pago, ingresar de la información de cuánto se pagó mensualmente y por lo tanto o la puedo ingresar en un mes determinado. Entonces, cuando nosotros les pedimos posteriormente que regularicen esta información o cuando tengan que el año siguiente generar un nuevo RS, lo ideal es que este gasto esté ingresado, porque de esa forma el BIP, cuando genera una iniciativa para el año presupuestario siguiente, descuenta de los recursos aquel gasto que ya está ingresado, aquel gasto que ya se generó en el sistema. Y por lo tanto deja solamente aquellos recursos que aún faltan por gastar. Entonces, de esta manera, el proyecto también va avanzando dentro de su año presupuestario. José Valentina Manuel. y Nostroza. Hola, buenas. Buenas. Es que era de un poquito de antes. No me quedó clara la diferencia entre el VAN, el valor actual neto, y el VAC, el valor actual de costos. No es lo mismo. No es lo mismo. Eso El no VAN, entendí la diferencia. sí, el VAN, en el fondo, es cuando se utiliza el VAN en la metodología costo-beneficio, cuando tú puedes medir, valorar
los costos y los beneficios, El ¿ya? costo, un presupuesto fijo, un número. El presupuesto y los El beneficios que el presupuesto. proyecto tiene. Y ¿Ya? el back, Y el VAC es cuando tú no puedes medir, o sea, evaluar los beneficios. Tú puedes eso no es tener los un monto. costos, no, tú tienes los costos del proyecto, pero tú no puedes, en este caso, medir los beneficios. ¿Ya? Entonces no ¿Ya? sería Y una por lo tanto, cifra numérica. no tienes beneficio económico en el fondo. ¿Ya? Acá en el VAC tú no tienes beneficio económico de un proyecto. No puedes medir aquellos beneficios que el proyecto tiene de forma económica. Uno es otra unidad. Puede ser No, que, pues no puedes medir beneficio, por lo tanto tú calculas solamente el costo del proyecto. Entonces, ¿cuál es aquí el proyecto que pero ese debería costo no es un ejecutar? precio, no, No. El no es costo plata. es tú tienes un presupuesto desarrollado que tiene un valor final, ¿cierto? No sé, un proyecto una reposición de un CEFAM, por ejemplo. ¿Ya? Ujú. Tú tienes un CEFAM que cuesta, qué sé yo, 10.000 millones de pesos. ¿Ya? Entonces tu alternativa de proyecto va a ser aquella que te genere un menor costo de desarrollar ese proyecto. ¿Por qué? Porque tú no puedes, en este caso, valorar los beneficios que tiene la salud. ¿Ya? Mm. Es imposible prácticamente. Tú no puedes calcular el valor de la vida, por ejemplo. O sea, lo podrías calcular, pero es un poco complejo poder obtener aquel beneficio de poder decir, oye, cuánto cuesta una vida de una persona, porque ahí entran materias como, por ejemplo, la vida, en este caso, laboral de la persona, cuánto tiempo de vida laboral tiene, cuántas posibilidades tiene de poder generar beneficios para la sociedad. Pero igual hay un costo numérico. Igual el CEFAM vale tanto. Por eso, pues, tú, Es- en este caso, en esta metodología de costo-eficiencia, tú tienes el que ejecutar aquella que tiene menor costo para ti. ¿Me entiendes? Y en la anterior, cuando tienes el beneficio, tú ahí calculas el beneficio que tiene mayor beneficio, da lo mismo el costo. O sea, podría ser que aquella te cueste más cara, pero tiene mayor beneficio para ti, desde el ya. punto de vista económico. Te ayudo, José Manuel, te ayudo con un ejemplo, ¿ya? Dale igual. Eh, el valor actual neto, ¿no es cierto? Se obtiene, ¿no es cierto?, trayendo a valor presente, ¿ya? La resta de los costos del proyecto versus los beneficios que genera y que se pueden, ¿no es cierto?, valorizar en moneda, en pesos, ¿sí? Eso está claro. Entonces yo genero un flujo de costos y frente a flujos de beneficios, ¿ya? Ujú. Por ejemplo, en el caso nuestro, es claro verlo en los proyectos de vialidad urbana, ¿ya? En vialidad urbana, por ejemplo, tiene el costo de inversión, que es la pavimentación, más los costos de mantención de ese pavimento, digamos, por 20 años, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que gano yo con ese proyecto? Los beneficios que genera un proyecto del mejoramiento de un pavimento tienen que ver con disminución en los tiempos de desplazamiento, disminución en los costos de combustible o en el gasto de combustible, disminución en el desgaste de neumático del mismo vehículo, ¿ya? Todo eso está estandarizado y se puede saber, ¿no es cierto? Y hay, ¿cómo se llama? Instrumentos que se han hecho estudios para determinar cuál es el beneficio de mejorar la calzada, ¿no? Entonces, esos beneficios ya están, ¿no Están es valorados. cierto? Y cómo medirlos están definidos, ¿ya? Hay una metodología y esa metodología tiene incorporado, ¿no es cierto?, cuáles son esos beneficios que genera la mejora de un pavimento por el cambio de la velocidad y por la rugosidad que tenga el pavimento, o sea, qué tan liso es, digamos, ¿ya? Mientras más liso el pavimento, mejor, ¿no es cierto?, el auto se desplaza sin problema, más rápido, consume menos combustible, tiene menos gasto de operación, entonces todo eso está medido, Ese es el Puede valorar. costo-beneficio. Sí, Y se ese, puede ese está valorar súper además. claro. ¿ya? Sí, es Entonces, el costo de tiene, eficiencia. tiene los costos y tiene los beneficios y después, ¿no es cierto?, hacer la resta, la inversión y después Sí, los flujos que se van generando durante 20 años, ¿ya? El resultado de esa comparación entre los costos y beneficios se trae a valor presente y eso es el VAR, ¿ok? ya. El neto de ese flujo. En costo-eficiencia, y tal como explicaba José Manuel, en los proyectos, ¿no es cierto?, que algunos denominan sociales, ¿no es cierto?, salud, educación, deporte, etcétera, ¿ya? Ujú. El medir esos beneficios, digamos, es complejo, digamos, difícil, y además, suponte en educación se dan después, digamos.
porque si yo hago un jardín infantil, ¿ya? Esos niños van a estar ahí, qué sé yo, digamos, 2 años, ¿ya? Y, y no, no hay ningún efecto sobre esa persona en términos de mayor empleabilidad, de que va a ganar más plata, no sé. ¿Y cómo se Ahora, calcula entonces? lo que yo sé, ¿no es cierto?, es que ese niño esté 2 años en el jardín infantil va a ser la base para que en el futuro sea una persona completa, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Eh, Y va a ¿Pero poder cómo se estudiar traduce en la eso? básica, en la facilitación, media, después ir eh, a una educación superior y terminar mejoramiento. siendo alguien, ¿no es cierto?, que genera ingresos para él, ¿ya? Y los beneficios entonces monetarios van a estar 25 años en el futuro. Entonces, ¿cómo yo estimo que esa persona va a ser ingeniero, va a ser carabinero, bombero, no sé lo que sea? Es difícil de poder, digamos, estimar cuando recién viene saliendo del kinder, digamos, o del pre-kinder, ¿ya? Entonces, los beneficios no están visibles y son muy difíciles de calcular. Lo que sí tengo yo son los costos. ¿Cuánto me cuesta el jardín? ¿Cuánto me cuesta la operación? Los sueldos de las profesoras, de la educadora, de las auxiliares. Todo eso yo lo tengo disponible y lo conozco, ¿ya? Entonces, como los beneficios no son posibles de determinar, pero sí sé que es beneficioso para la persona, para la sociedad, que ese niño esté en el jardín, asumo, ¿no es cierto?, la decisión de que hay que hacerlo. Ahora, para poder, ¿no es cierto?, hacer el análisis del proyecto, yo normalmente tengo que comparar al menos dos alternativas. Y esas dos alternativas, ¿no es cierto?, determino sus costos de inversión, de operación, de mantención durante 20 años, ¿ya? Y comparo la alternativa 1 con la 2, ¿no es cierto?, en base solamente a los costos, ¿ya? Y esos costos traídos a valor presente me dan el VAC, ¿ya? Y si quiero transformarlo en una anualidad, a partir de utilizando el factor de recuperación del capital, puedo, ¿no es cierto?, tener una anualidad de costos que me permite comparar esas dos alternativas. Si quiero transformarlo, digamos, y verlo, qué tan eficientes son esas alternativas, la divido por los indicadores que decía José Manuel, por los usuarios, el usuario equivalente, el costo de atención, etcétera, ¿ya? O el número de atenciones que se entregan. Y por Es lo más bien tanto yo hipotético. voy a tener, ¿no es cierto?, un valor por cada una de esas atenciones, por cada uno de sus usuarios equivalentes, que me van a permitir comparar esas dos alternativas y yo sé cuánto, por ejemplo, en deporte se utiliza el usuario equivalente. ¿Qué significa usuario equivalente? Es una persona haciendo deporte 1 hora, ¿ya? Entonces, normalmente los proyectos de deporte arrojan un valor de alrededor de 1.500, 2.000 pesos, digamos, de su usuario equivalente, ¿ya? Entonces, eso significa, ¿no es cierto?, que al país implementar ese proyecto, construir un centro deportivo con una serie de características que genera X usuario equivalente, le cuesta, ¿no es cierto?, por hora de deporte, 2.000 pesos. Y Igual eso se lo traduce comparo en con... plata al final. Igual En los dos la casos estamos eficiencia hablando de igual se plata. traduce en pesos. Claro, Como que se hace el hipotético y se traspasa. cuando hablamos de costo es todo plata, ¿ya? Salvo en el criterio de decisión, si usa la tasa interna de retorno, esa no es plata, ¿ya? Y es la tasa que genera, digamos, los beneficios que aporta el proyecto y que se comparan con la tasa de descuento que se utiliza, que en el caso nuestro es el 6%. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos, gracias. Ya, José Manuel. ¿Alguien más tiene alguna consulta o duda? Ya, continuamos entonces. Bien, entonces, todo esto, estas iniciativas de inversión que desarrollamos a través de nuestro escritorio, ¿no?, principalmente, que es ya sea que puedan postular las distintas etapas que en este caso se establecen en el Sistema Nacional de Inversiones. Todas esas nosotros las elaboramos en algún documento que nos permita posteriormente poder cargar esta información en el Banco Integrado de Proyectos, ¿ya? Donde la vamos incorporando al sistema para que pueda ser postulada e ingresada al Sistema Nacional de Inversiones, ¿ya? Y esta herramienta es la del Banco Integrado de Proyectos, la cual requiere que la persona o el usuario en este caso sea identificado a través de un usuario de una clave para poder acceder a ella. Por lo tanto, acá
sí o sí requieren que se ingrese un usuario con clave para poder ingresar a este sistema. ¿Y cuál es la modalidad? Bueno, lo que ayer señalaba la Julia, que pueden enviar un oficio a aquella jefatura que tiene un equipo de trabajo y pidiendo las claves para las personas que ustedes estimen convenientes. Pueden ser todas las personas que trabajan en el equipo, pueden ser las que quieran. Nosotros no tenemos restricciones en este caso para poder generarle una clave. O sea, si queremos generar a todo el equipo, se lo hacemos, ¿ya? Y para ello nos pueden enviar, como decía, que puede ser a través de un oficio o un correo que me envíen a mí o a Julia para poder generar aquella clave de acceso al banco integrado de proyectos. Bueno, quiero detener aquí un poquitito porque vamos a entrar directamente a la plataforma a crear una iniciativa. Bueno, dentro de los datos básicos que vamos a ingresar al BAIP va a ser la tipología que vamos a elegir, ya sea que vamos a crear un proyecto, un programa, un estudio, y a la vez esta iniciativa va a tener un nombre que tiene que ser bien desarrollado. ¿Por qué? Porque este nombre no es posible posteriormente cambiarlo, sobre todo el proceso, ¿ya? Cuando nosotros identificamos un proceso para una tipología, ya sea proyecto, programa o estudio, este proceso ya no se puede cambiar posteriormente, ¿ya? Ustedes, si requieren cambiar la tipología de un proyecto, se tiene que crear un nuevo código, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo decido que voy a crear un estudio básico, y va a ser un proceso de, qué sé yo, de diagnóstico de alguna determinada materia, eso ya posteriormente no lo puedo cambiar. ¿Ya? Sí o sí, tengo que crear un nuevo proyecto si quiero cambiar, en este caso, la iniciativa a un programa o a un proyecto. ¿Ya? ¿Y cuáles son las condiciones que nosotros pedimos acá? Es que siempre, cuando ustedes quieran crear, en este caso, el proceso, es sobre la naturaleza de la iniciativa de inversión. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo elijo un proceso, tiene que ser en base a la naturaleza de mi proyecto. Si mi naturaleza la asociamos a una construcción de una determinada infraestructura, ese es el proceso que yo voy a identificar. Si yo voy a querer mejorar una vía, por ejemplo, una calle, el proceso va a ser el mejoramiento de aquella calle. ¿Ya? ¿Y cuál es el objeto? Es sobre qué. Sobre qué vamos a trabajar. ¿Ya? Sobre qué vamos a intervenir. ¿Cuál es el motivo, en el fondo? La materia que vamos a intervenir. Ese es el objeto. Y la localización tiene que ser la ubicación geográfica, en este caso, de la iniciativa, ¿ya? Puede ser el mejoramiento de la calle tanto, de la comuna, etcétera, ¿ya? Eso sería identificar bien, en este caso, un nombre y una iniciativa, ¿ya? Entonces, esas son las tres cosas que nosotros pedimos. El proceso, qué se hace, el objeto, sobre qué se hace, y la localización es donde está ubicado el proyecto. Ok, entonces, bueno, y esta solicitud de iniciativas de inversión también tiene dos modalidades. Una solicitud nueva y aquella que no posee contrato y no tiene gasto en el ítem terreno. Esa es una iniciativa nueva en el Sistema Nacional de Inversión. Y la solicitud de arrastre es aquella cuya programación tiene un horizonte de más de un año presupuestario y que al menos tiene vigente un contrato en el año anterior a la solicitud de ejecución. O posee gasto en expropiaciones. Esa es una solicitud que ya pasa para el año siguiente como arrastre. Ya, esto lo vimos ayer. Son los resultados de un RATE RS, PIOT, RE, IN y CF. Ok, entonces vamos a ir directamente ahora al Banco Integrado Proyecto. ¿Se ve la página, cierto? Sí. Ok, nosotros vamos a trabajar hoy día en el bit de capacitación. Entonces ingresamos al bit de capacitación. Este bit de capacitación tiene la particularidad que la clave de acceso es la misma para todos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bueno, en este caso a mí me pide el rol que voy a generar acá. Voy a generar el rol de formulador y voy a generar una iniciativa asociada a la Municipalidad de Santiago. Entonces voy a ingresar como Municipalidad de Santiago. Bien, ese es el primer acceso que nosotros tenemos al Banco Integrado Proyecto cuando
vamos a crear una iniciativa. Entonces, lo que primero que debemos hacer acá, en el costado izquierdo de la pantalla hay un menú que dice crear ID. ¿Ya? Y acá el sistema nos pide que definamos qué tipología vamos a crear. ¿Ya? Y para ello nos da las tres alternativas: estudio básico, programa y proyecto. Entonces, para el ejercicio nosotros vamos a crear un proyecto. Este ingreso de información generalmente se hace cuando yo ya tengo elaborado el proyecto. O sea, aquí yo traspaso información que yo ya tengo desarrollada en un archivo Word, por ejemplo, y por lo tanto yo voy a ir ahora a mi archivo Word y voy a abrir el proyecto que voy a ingresar. Entonces ahí tengo mi proyecto desarrollado. Entonces ahora ya yo voy solamente traspasando la información al banco integrado de proyectos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que yo elaboré, me dice que es un proyecto y su proceso es mejoramiento. Entonces elijo el proceso de mejoramiento. Entonces acá me pide la frase clave que es lo que va a hacer. Y yo tengo que, voy directamente a mi archivo Word y voy copiando los datos cuando me va pidiendo el sistema. ¿Qué sector? El sector de deporte. Va a estar localizado en la comuna. Y señalé que era la comuna de Santiago. Entonces busco acá Santiago. Bueno, puedo buscar esta iniciativa si es que pudiese existir en la base de datos del PIB, dado que lo ideal es que no duplique yo las iniciativas que ya están ingresadas. En el caso que existiera esta iniciativa en el Banco Integrado de Proyectos, yo podría rescatar el código y realizar las modificaciones nada más, ¿ya? Pero el sistema me dice que no existe esta iniciativa, por lo tanto me da la posibilidad de iniciar la creación de la iniciativa. Entonces el botón dice comenzar creación y ahí me pide completar los datos principalmente los datos básicos que yo le señalé, que era la tipología, en este caso proyecto, el proceso de mejoramiento, y yo acá ya ingresé el nombre. ¿Y cuál es el nombre? Bueno, es el mejoramiento integral del complejo deportivo Parque Centenario, ubicado en la comuna de Santiago. Entonces ese es el nombre que yo le voy a dar a mi iniciativa, ¿ya? Dije que era sobre un objeto y sobre una localización específica, y ahí está localizado. A continuación, el sistema me pide que justifique la iniciativa, que ingrese la justificación que da origen a este proyecto. En el fondo es la solución que yo he planteado a mi problemática que yo desarrollé, ¿ya? Entonces, yo identifiqué un problema y por lo tanto, eso sería como cuál es la justificación para poder desarrollar o darle una solución a este problema. Entonces, voy a mi archivo y voy copiando los datos de la justificación de la iniciativa. Entonces, voy a mi archivo, voy pegando nada más los datos. A continuación, el sistema me dice si es que mi proyecto requiere de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y por lo tanto, hoy en día es muy consciente del tema ambiental y por lo tanto yo necesito tomar una determinación si mi proyecto realiza algún impacto en el medio ambiente y cómo lo impacta directamente. Y por lo tanto yo podría acá definir si este impacto es determinante para el desarrollo de mi proyecto. Entonces yo tengo que acudir al sistema de evaluación de impacto ambiental y para ello el sistema me va a pedir llenar un formulario y ese formulario va a determinar si es que mi proyecto requiere una declaración de impacto ambiental o si requiere algún estudio más profundo para poder que impacte al medio ambiente y por lo tanto yo voy a tener que ingresar este proyecto y por lo tanto me va a incrementar el costo del proyecto. Por lo tanto es relevante acá que yo defina si es que el proyecto va a requerir una declaración o un estudio y a través de ese formulario que se ingresa en el sistema de evaluación va a determinar si es que qué tipo de determinación voy a tener que tomar respecto a esta iniciativa, ¿ya? No sé si, Fabián, ¿quieres complementar algo sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental? Sí, bueno, al igual que los proyectos del sector privado, los proyectos del sector público también están obligados a cumplir con la ley de bases de medio ambiente
y eso está establecido en el artículo 22 de la ley 19.300. Por lo tanto, al momento del análisis de la iniciativa de inversión, también nosotros debemos ponderar si es que eventualmente el proyecto requería o requiere el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Comúnmente, cuando efectivamente un proyecto requiere su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo hace en la etapa de diseño, ¿ya? De manera de ahí desarrollar los estudios pertinentes que permitan, digamos, acreditar el cumplimiento de la normativa ambiental. Eso. Ok, muchas gracias. Bueno, en este caso es un proyecto de mejoramiento de un complejo deportivo, por lo tanto, vamos a indicar que no corresponde que ingrese al sistema, ¿ya? Después nos pregunta el sistema si es que este proyecto tiene alguna relación con algún otro proyecto que ya exista en el sistema, si es complementario o se sustituye a algún proyecto que ya estaba ingresado al sistema y por lo tanto se reemplaza por este. En este caso vamos a indicar que no tiene relación ya que es un proyecto que no existe en el sistema. Completado esa primera datos básicos, guardamos la información ingresada y el sistema nos genera el código BIP, ¿ya? Que es nuestra identificación de este sistema, este código en el sistema BIP. Y por lo tanto acá lo que siempre se aconseja y obviamente se toma como condición que ustedes anoten este código, dado que este código es el identificador que va a tener el proyecto en nuestro sistema BIP, ¿ya? Es como el DNI que tiene cada uno de los proyectos. Entonces, yo lo voy a anotar acá. Ok, entonces acepto y el sistema me habilita la opción siguiente para continuar completando la información. Y me pide ahora que identifique la clasificación sectorial, donde voy a clasificar mi proyecto. En este caso, como es un proyecto deportivo, es clasificado el sector deporte. Y el subsector que voy a elegir en este caso es un recinto más bien recreativo. Entonces elijo la opción de proyecto recreativo, ¿ya? También el sistema da la posibilidad de identificar algún descriptor, ¿ya? Hay proyectos que, en el caso de situaciones de catástrofe que han existido en el país, el sistema ha creado distintas descriptores que permiten aquella iniciativa poder filtrarlas con algún tipo de descriptor, ¿ya? Porque obviamente cuando hay proyectos que requieren obviamente subsanar aquellas situaciones que ocurrieron en el país, son distintos los requisitos que se solicitan y por lo tanto para poder identificarlo nosotros le agregamos un descriptor. También se agrega descriptor al subtítulo 33, dado que también hay proyectos que son transferencias de recursos, por lo tanto también podrían identificarse acá, y también algunos que son del subtítulo 29, que son principalmente compras de equipo o de vehículos, y por lo tanto también podrían estar, también hay inversiones menores, también hay planes de desarrollo territoriales, zonas rezagadas, zonas extremas. Entonces, de esta forma nosotros identificamos aquellos proyectos que cumplen esa condición y que se canalizan a través de otras modalidades, no usar las metodologías tradicionales que es lo que nosotros tenemos publicado en el Sistema Nacional de Inversiones que se exige para cada uno de los proyectos. Pero también tengo la opción de no elegir ningún descriptor, ¿ya? Entonces, guardamos, el sistema dice que grabó exitosamente y me pasa a la fase siguiente. Y acá yo tengo que localizar ahora mi proyecto. Tengo que aplicar la localización específica. Dije que la localización era comunal. Y acá me pide seleccionar la comuna donde va localizado mi proyecto. Y como está ubicado en Santiago, entonces ubico acá la comuna de Santiago. Y me pide la localidad. Bueno, en este caso Santiago es solamente una sola unidad territorial y por lo tanto solamente me da la opción. En otras comunas obviamente aparecen todas las localidades que las comunas tienen, entonces de manera de poder localizar de mejor forma el proyecto. Santiago es solamente una unidad territorial, por lo tanto me da solamente una opción. El ámbito de competencia, acá es re importante que el ámbito de competencia, en el caso de los proyectos que sean de carácter local, ¿ya? Siempre el ámbito de competencia sea en nivel regional. En el caso de un proyecto que abarque más de una región, o sea, el ámbito sea muy
ya sea internacional, un paso fronterizo, o sea una carretera que abarque más de una región. En este caso, los proyectos los revisa nuestro nivel central. Y para ello el ámbito de competencia va a ser el nacional. ¿Ya? Ahí se elige el nivel nacional. Pero habitualmente acá en la región tiene que siempre elegir el nivel regional de competencia. José Manuel, hay una consulta en el chat. ¿Sí? Dice, hola, ¿el estudio de impacto ambiental depende de la cantidad de usuarios o beneficiarios? Ejemplo, un polideportivo, estadio. Fabián, ¿tú puedes contestar? Disculpa, no escuché la consulta. Está en el Está chat y en el dice, chat. Ah, ya. Ok. El estudio de impacto ambiental depende de cantidad de usuarios o beneficiarios. No, la verdad que no depende de eso. Están estipulados, digamos, de acuerdo, en el reglamento, bueno, tanto en la ley de bases como en el reglamento, cuáles son los proyectos susceptibles de causar impacto ambiental. Pero en particular no, estaba hablando de un polideportivo. Eventualmente podría ser con la cantidad de estacionamientos, pero no por la cantidad de beneficiarios. ¿Mm? Recomiendo para ello que revisen lo que establece en el artículo 8, me parece, o el artículo 11 de la ley de bases, y luego también el reglamento que detalla un poco más cuáles son los proyectos. Pero en particular respecto de esa consulta no tiene que ver el ingreso al sistema con la cantidad de beneficiarios. Perfecto. Muchas gracias, Fabián. Bien, entonces acá nos pide el sistema que ubiquemos esta iniciativa con una ubicación específica, ¿ya? Entonces, generalmente nosotros conocemos la ubicación, la dirección. Entonces, yo ya tengo la dirección en este caso, del recinto. Entonces, yo coloco la dirección en que está ubicado este recinto, ¿ya? Está ubicado en Avenida Centenario, 2221 de la Comuna de Santiago. Bien, entonces ahora el sistema aquí me dice que lo localice en una cartografía, ¿ya? En un plano territorial. Entonces voy acá a georreferenciar mi iniciativa. Y acá yo busco la localización. Y aquí está ubicado, en este caso, las canchas del Parque Centenario, ¿ya? También podría yo cambiar mi visualización gráfica de manera de ver mejor de forma la localización de un proyecto. Entonces yo aquí, cuando georreferencio la iniciativa en el mapa, yo puedo cambiar la base cartográfica que me muestra la ubicación de una iniciativa. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo este recinto que tiene 3 canchas de futbolito principalmente. Entonces aquí voy a indicar que el proyecto está localizado en este sector. Entonces acá ubico el punto y ahí me queda georreferenciado el proyecto que está ubicado en esas coordenadas geográficas. Entonces guardo, coloco guardar los datos. Y ahí me dice que la georreferencia fue localizada, dice, y quedó ubicada. Entonces cierro y ahí me dice que ya está georreferenciada la iniciativa. Y eso es toda la localización geográfica en cuanto a ubicar en un punto geográfico aquella iniciativa que yo estoy desarrollando. Luego el sistema me pregunta si es que el proyecto corresponde a una ADI. En este caso, para la región metropolitana no aplica las áreas las ADI son las áreas de desarrollo indígena, ¿ya? Las áreas de desarrollo indígena están definidas en la región de Atacama, la región de Araucanía y Biobío, ¿ya? En este caso, la región metropolitana no tiene áreas de desarrollo indígena, por lo tanto no aplica en este caso. Y coloco guardar. Dice que fue grabado exitosamente y me da la posibilidad de continuar. Bien, entonces por último me pide que ingrese los resultados que yo calculé de esta iniciativa. Y lo primero que me pide es que indique los beneficiarios directos del proyecto. ¿Ya? Entonces yo voy a mi archivo y reviso dónde tengo los beneficiarios directos. Entonces busco acá en mi archivo Word. Y aquí tengo los beneficiarios directos.
Estos beneficiarios son los que directamente benefician el proyecto. No son los beneficiarios ni de la comuna, ni de los habitantes de la comuna, ni de este caso de algún lugar específico, sino que solamente aquellos que benefician directamente el proyecto. Y en este caso son 500 mujeres y 550 hombres. ¿Ya? Estos son mis beneficiarios. Luego tengo que ingresar las magnitudes del proyecto. Este recinto voy a mejorar alrededor de 3.370 metros cuadrados y tiene acá un símbolo más que yo tengo que ir incorporando los datos de las magnitudes. Entonces lo agrego y ahí me incorporó el registro de magnitudes. Y por último me pide los indicadores de rentabilidad social. ¿Ya? Lo que yo calculé en este caso cuando hice la evaluación. En este caso, mi proyecto, dado que es un proyecto de deporte, no me es imposible poder medir los beneficios, por lo tanto, mi cálculo va a ser, mi metodología a utilizar es la metodología costo-eficiencia, ¿ya? Y para ello yo tengo que calcular un, un CAE, en este caso un costo anual equivalente, ¿ya? Y la alternativa que me dio más rentable, de acuerdo a la evaluación que se realizó, es de un CAE de 80.000. JM, hay una pregunta en el chat sobre los beneficiarios. Dice, ¿esos 500 beneficiarios se respaldan en alguna encuesta o en algún instrumento? También hay otra, dice, ¿los beneficiarios son la población objetivo? Son dos Así preguntas. es, así es, la población objetivo del proyecto son los beneficiarios. ¿Mm? Y en cuanto al respaldo, ¿Sí? bueno, el respaldo principalmente son los usuarios que uno calcula para poder en el proyecto, o sea, en el sentido de que estos son los que van a practicar deporte y van a hacer uso del recinto, ¿ya? Esos son los beneficiarios que permiten, por lo tanto yo los tengo que calcular, bueno, podría ser no tan solo a través de una encuesta, sino que podría yo definir que esos son los beneficiarios que tienen un registro en el recinto, por lo tanto yo podría decir que el recinto se utiliza por alrededor de 8 horas en el día, ya sea, no sé, hasta las 20 horas en la noche, y por lo tanto yo calculo que cada cancha utiliza en una hora alrededor de 10 deportistas, por lo tanto voy multiplicando la cantidad de deportistas y ese es el registro que tengo para poder hacer deporte y por lo tanto esos son los cálculos que yo hago. ¿Mm? Ya, y también dice, son los mismos con los que se saca el KEUE. El CAE usuario, Sí. exactamente, sí. Ahora, todos los Exactamente. proyectos tienen en general un análisis de población, porque obviamente ese es el objetivo, o ahí están las personas afectadas por el problema, y desde ese análisis se parte de la información. Las encuestas básicamente se utilizan para rescatar información como las preferencias, que en deporte son bien importantes de levantar. No a todo el mundo le gusta el fútbol. Entonces, no necesariamente el número de encuestas, por ejemplo, va a estar, es más bien un dato técnico. De hecho, hace poco hicimos una publicación sobre el tema. No necesariamente son los beneficiarios del proyecto, ¿ya? Entonces, no confundir necesariamente los dos. Pero sí es un tema súper importante el análisis de población, no en todos los sectores, por supuesto. Claro, no, en este caso, tal como dice Julia, la encuesta lo que determina en el fondo es qué disciplinas deportivas podrían implementarse en este recinto deportivo. Ya no necesariamente las canchas tienen que hacer uso de fútbol, también puede ser cualquier otra disciplina deportiva, puede ser también fútbol puede ser también aeróbica, también la utilizan para hacer yoga, qué sé yo. Entonces va a determinar el tipo de disciplina que cada recinto lo pueda implementar, sobre todo en tiempos de verano, en este caso que hacen más uso de los recintos deportivos. Pero principalmente la encuesta, como dice Julia, lo que identifica en el fondo es la frecuencia en que la gente está dispuesta a desarrollar actividades deportivas. Quiénes están, podemos identificar quiénes están interesados en desarrollar aquellas actividades también y qué tipo de disciplina obviamente le interesa más poder desarrollar a las personas, ¿ya? Bien, entonces ya ingresamos los indicadores de rentabilidad, en este caso un costo anual equivalente que es de 80.000. Entonces guardamos los indicadores, fueron grabados, y acá el sistema ya me permite ir finalizando la primera fase de este ingreso de la iniciativa del Banco Integrado de Proyectos.
¿Ok? Entonces, ahí me completó principalmente los datos de la carátula de la ficha, ¿ya? Donde está la clasificación, la localización y los resultados. Entonces ahora el proyecto yo requiero realizar la programación, ¿ya? Es decir, mi carta GAN de mi proyecto, voy a ingresar acá ahora y voy a crear qué tipo de programación voy a generar y a qué tipo de etapa voy a presentar mi proyecto, ¿ya? Y para ello coloco, voy al menú, dice menú programación, crear, y aquí el sistema me muestra las distintas etapas que yo podría ir generando una iniciativa, ¿ya? Desde la etapa de prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución. Entonces, si yo eligiera prefactibilidad, me da la posibilidad de crear las consultorías y gasto administrativo como asignación de recursos para este proyecto. En el caso de que quiera generar un diseño de esta iniciativa, el sistema me da la posibilidad de ingresar la asignación otros gastos, gasto administrativo, consultoría, la compra del terreno y la expropiación. ¿Ya? Y para mi proyecto que estamos creando actualmente, yo voy a crear la etapa de ejecución. Me interesa poderlo ejecutar lo antes posible el proyecto, así que voy a ejecutar lo que ya tengo desarrollado mi diseño, tengo todo preparado y listo. Entonces ya tengo mi presupuesto, tengo mi evaluación, tengo mis planos, tengo mi ingeniería de detalle. Entonces voy a crear la etapa de ejecución. ¿Ya? Y como ya tengo yo listo mi proyecto en un archivo Word, entonces voy acá a qué asignaciones tengo consideradas. Para este proyecto tengo consideradas consultoría, ¿ya? Que parten en este caso en el año 1. El año relativo de inicio es el año 1, es el actual, ¿ya? Si yo quiero que mi consultoría parta en el año 2, le indico el número 2 y va a partir el año siguiente, y así sucesivamente. Acá le indico la cantidad de meses, o el mes que en este caso parte el proyecto. Este proyecto va a partir en diciembre, y la duración en este caso son 10 meses. Y tiene un costo de 23 millones la consultoría. Luego el sistema me pide que ingrese la unidad técnica, la institución técnica del proyecto. En este caso la institución técnica es la Municipalidad de Santiago. De Santiago, entonces ahí elijo la unidad de institución técnica. También tiene mi proyecto de la asignación obras civiles. También parte en el año 1, en el mes de diciembre, y también tiene una duración de 10 meses. Y el costo son 725.335. La unidad técnica es la municipalidad. Ok, entonces mi proyecto, mi iniciativa va a tener dos asignaciones que parten en el año 1 y duran 10 meses. Bien, bueno, también tengo la posibilidad de ingresar a otros aportes, ya sean aportes de algún de beneficiarios del proyecto directamente, pueden ser aportes de fundaciones, pueden ser donaciones, también los considera acá como que es posible poderlos incorporar en el sistema. Luego me pide que describa las acciones que yo voy a realizar con mi iniciativa, por lo tanto, describo las actividades que va a tener esta etapa. Y voy copiando lo que yo tengo en mi archivo de Word, ¿ya? Dice que la presente iniciativa considera mejoramiento del recinto deportivo de carácter recreativo, no competitivo. Pone de una cancha, el reemplazo de la carpeta de la cancha, la reparación del cierre perimetral, reemplazo de luminarias, mejoramiento de camarines, ducha y baño, ¿ya? Eso es lo que yo voy a hacer con mi mejoramiento de esta iniciativa. Y me da la posibilidad ahora de que cuántos años voy a utilizar este proyecto. Dije que eran 10 meses, por lo tanto me va a abarcar 2 años. Entonces me pide que anualice la inversión por cada uno de los años. Me da la posibilidad de anualizar por cada uno de los años. Entonces el año 1, aquí voy a mi archivo que tengo disponible para esta iniciativa. Entonces yo abro mi archivo que tengo acá. Yo tengo
anualizado mi proyecto. Y el año 1 son 2.300.000. Todos estos datos son, los valores son ingresados en miles de pesos, ¿ya? ¿Ya? El año 1 son 72.533.000. Y los años siguientes, 652.800. 200. Ahí está. ¿Ya? Entonces, lo que voy a gastar en el primer año y lo que gasto en el año siguiente. Y el sistema me pide crear los resultados, coloco guardar. Bueno, me devuelve acá nuevamente a la parte donde puedo verificar yo los resultados que ya había ingresado y finalizo la creación de la programación. José Manuel, hay 3 consultas en el chat. ¿Sí? Dale nomás. La primera habla de la población objetivo. Pregunta si en un establecimiento educacional sería la matrícula. No, contesto yo, la Isa no llegó. No está. A ver, la población objetivo son los niños en el tramo etario, dependiendo del establecimiento, que parten desde la prebásica, la básica y la media, llegando hasta los 17 años. En base a eso se calcula la matrícula. De alguna manera son los niños que asisten al colegio y que podrían dar la matrícula da cuenta del uso de la capacidad instalada del establecimiento. O sea, yo tengo una capacidad para 700 y están matriculados 500. La matrícula me dice lo que estoy usando el establecimiento. ¿Se entiende? ¿Ya? No es necesariamente ni la capacidad ni la población objetivo. Eso de educación. A ver, la otra parte. Hay La otra otra pregunta. dice, los costos de inversión estimados para una iniciativa de edificación pública deben ser respaldados siempre por la ADA del MOP. No necesariamente, la dirección de arquitectura del MOP es obviamente una unidad técnica súper importante, con mucha información, porque ha hecho muchas licitaciones y es unidad técnica de muchos proyectos, sobre todo los grandes, ¿no? Sobre 10.000 millones, en fin. Es un punto de referencia, pero generalmente el MOP es caro. Y en ese sentido es una referencia, ¿ah? Si uno tiene los precios del MOP, sabe que es un precio alto y que eventualmente otra unidad técnica podría conseguir unos precios distintos. Hay que considerar que las obras del MOP se certifican con CES, eso también tiene un costo. La corporación administrativa, por ejemplo, certifica con LEED, eso es otro costo, ¿ya? Entonces, es una referencia, es un valor que uno podría considerar dentro del análisis para tener alguna idea de los precios, pero va a depender del proyecto, de qué objetivos tienen ustedes y cuál es la certificación que va a lograr con el proyecto. Hay otra más. Y otra que dice, pregunta Harry, ¿los aportes considera la nueva ley 20958? 20.958. ¿Qué ley es esa, Harry? No me suena el número. Harry está sin micrófono. Espacio Espacio público, público. ¿Te aporta el paso público? Sí, hola por acá, Harry Pozo de la Municipalidad de Macul. La Sí. ley 20.958 referente al sistema de movilidad local urbana, donde considero ese valor una vez que tengo el proyecto diseñado, tengo la cantidad de metros cuadrados y eso me va a considerar un aporte. Ese aporte Ah, lo sí, ya. Ok, es en otros gastos. Es como, se va junto con el permiso de edificación. sí, en otro gasto, lo En otros considero gastos. ahí. Sí, Ya, porque es un muchas pago que hay que gracias. hacer. Nadie cede terreno, Exacto, entonces hay que pagar. Sí, después gracias. dice, ¿por qué 2 años si dijo 10 meses? Ah, no sé, eso sí que es el ejercicio. Porque partió en diciembre del año 1 y los otros 9 meses son del año 2. Sí, por eso. Ah, ahí está la respuesta. Ya. Por eso, porque parte en diciembre, por lo tanto son 10 meses y traspasa para el año siguiente. Ya.
Bien, vamos a continuar entonces y vamos a crear ahora el último paso que es para ya terminar con la creación de la iniciativa en el Banco Integrado de Proyectos, que es crear la solicitud. ¿Ya? Entonces vamos al menú solicitud, crear, José Manuel, perdón, es que acá Dominica de hacer otra pregunta en el chat. ya, dale. Dice, los valores anualizados para la etapa de ejecución que se declaran en la plataforma VIP pueden variar durante las obras, considerando que pueden existir retrasos o anticipos. Por supuesto, esto es una estimación lo que estamos haciendo y más cuando uno está creando recién la ficha. Si uno tiene un buen cronograma, ¿no? Pero es bien poco probable que le achuntemos. Así que esto es una estimación y la ficha y la programación la va a poder cambiar el financista conforme se vaya ejecutando, conforme yo tenga un contrato. ¿Ya? Así que esto es una primera estimación de cómo, con la información que tengo, puedo hacer esta distribución en los tiempos, ¿ya? Pero obviamente en la ejecución lo más probable es que cambie. O sea, de hecho, nunca le hemos achuntado al precio. Claro, lo ideal Oh, siempre es estar cercano a lo que el proyecto definitivamente va a costar, pero no necesariamente. Quizás a veces tú puedes licitar y puede que te cueste menos también. O sea, no necesariamente tiene que costarte más de lo que se estimó que iba a costar el proyecto. ¿Ya? ojo, lo que pueden hacer ahí, eso sí, es modificar en el tiempo, pero no aumentar el monto. Ojo con eso, podrían adjudicar hasta un 10% más, pero si yo quiero ponerle 20. un 20, no. O ¿Cómo sea, que no, Marco? Este año sí, el umbral es 20. perdón, ya, pero no, pero es que eso después de licitación, pues Julia, acuérdate que después Ah, de la eso es un licitación aumento de obra, que no es lo mismo. por eso digo, ya estando contratado, yo podría adjudicar hasta un 10% más, o sea, aumentar hasta 10. Si voy con el 11 o rigor 9,99, ya el 10 para adelante tendría que ser reevaluado, ¿ya? Sí, Pero lo sí. que sí pueden hacer es jugar con ese monto, oye, lo tenían 10 meses, chuta, ahora voy a ejecutarlo en 14 meses o en 15 meses, pero el mismo monto lo puedo distribuir en esos meses. Bien, entonces para terminar con la creación de la solicitud, entonces vamos ahora a solicitud, crear, y acá, dado que yo programé ya mi etapa, debería aparecerme la etapa que yo he programado. ¿Ya? En este caso yo programé la etapa de ejecución y por lo tanto solamente la que me aparece para poder crear la solicitud. Entonces selecciono la etapa de ejecución que ya tengo programada. El sistema me pide que indique el año que voy a crear mi iniciativa, o sea, qué año voy a pedir los recursos financieros, y me da dos posibilidades, el año actual y el año siguiente. Ya, entonces yo tengo que tomar una decisión acá si estoy pidiendo recursos para este año o para el año siguiente. A esta altura del año ya yo debería estar pensando en planificarme para el próximo año, porque dado que el tiempo que estamos, es difícil poder tener ya, poder desarrollar o iniciar la obra de un proyecto para el año 2023. Pero a veces ocurre y hay plazo hasta noviembre para poder hacer aquello y por lo tanto podría perfectamente crearlo para el año 2023. ¿Ya? Y es el ejercicio que vamos a hacer ahora para el ejemplo que estamos trabajando. Entonces voy a seleccionar el año 2023 y creo la solicitud. ¿Y qué significa crear la solicitud? Bueno, me trae toda la información que yo ya había ingresado, me trae la programación que ya hice y me pide ahora que decida a qué fuente financiera le voy a pedir los recursos. Entonces, la consultoría, yo voy a indicar acá que se las voy a solicitar al FNDR y elijo la fuente FNDR y la institución financiera del gobierno regional. Luego en consultoría, también le voy a pedir los recursos al FNDR, gobierno regional. En definitiva, voy a pedir todos los recursos, dado que no tengo plata para poder ejecutar este proyecto con fondos propios. Entonces el FNDR voy a postular para que me pueda dar los recursos para ejecutar este proyecto. Entonces, completo la fuente y completo la institución y el sistema me da la posibilidad de finalizar mi creación de iniciativa. Entonces coloco finalizar, está seguro, dice, y acepto. Y ahí he creado la solicitud de información. Entonces ahora voy a solicitudes y aquí me aparece que tengo que dar la solicitud de recursos para el año 2023, para la etapa de ejecución, por un monto de 74 millones para el año 1 y 748 en este caso es mi proyecto total. Entonces yo ahora puedo ir a reportes, ficha IDI, y puedo en este caso generar el reporte del resumen de la iniciativa que acabo de ingresar al sistema. Entonces el sistema BIP me muestra aquí la ficha IDI con el resumen de lo que yo ingresé de mi proyecto. ¿Ya?
En este momento el proyecto está ingresado en la base de datos del BIP, no tiene fecha de ingreso, no tiene admisibilidad, no tiene RATE, ¿ya? Entonces me aparece aquí la descripción, la justificación del proyecto, mi programación, la duración que tiene en meses, las instituciones que son parte del proyecto, en este caso la institución responsable de la formulación de la Municipalidad de Santiago. La fuente financiera de este proyecto es el gobierno regional y la unidad técnica va a ser la Municipalidad de Santiago. Me aparecen las duraciones en meses, los beneficiarios directos del proyecto, las magnitudes, los resultados de la evaluación. Y esos serían los datos que tiene la solicitud. Bien, entonces yo ya creé mi proyecto, lo tengo con un código, pero ahora me falta incorporar los archivos de respaldo, ¿ya? Que respaldan mi iniciativa. Entonces, aquí hay una carpeta en el menú Iniciativas de Inversión que se llama Carpeta IDI. ¿Ya? Entonces voy a crear la carpeta para esta iniciativa, para esta etapa de ejecución, y voy a empezar a incorporar los archivos que respaldan mi solicitud. ¿Ya? Entonces elijo la etapa de ejecución, y acá están las subcarpetas que yo debo completar con todos los documentos que tengo para poder respaldar mi iniciativa en el Sistema Nacional de Inversión. Entonces, la primera carpeta, la subcarpeta que yo debo completar es la carpeta de estudio preinversional. Entonces, voy aquí donde dice el símbolo más de buscar. Voy a buscar en mi archivo. Entonces, busco acá donde yo tengo mis carpetas. Y aquí tengo mi proyecto desarrollado. Entonces, busco el estudio preinversional, selecciono el archivo y incorporo el archivo a la carpeta estudio preinversional. Me pide que ingrese una observación de qué se trata el archivo que ingreso. Es el estudio preinversional del proyecto deportivo de la Comuna de Santiago. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo que describir un poco lo que se trata mi archivo que estoy, en este caso, ingresando en la carpeta de estudio preinversional. Acepto, y ahí me dice que el archivo fue subido correctamente, y veo que el archivo aparece, en este caso, en la carpeta, fue ingresado hoy día por el usuario tanto, la institución tanto, y la fecha en que fue creado. ¿Ya? Y así yo voy incorporando. Ahora voy a la siguiente carpeta, a la carpeta de evaluación técnica y presupuesto. Elijo la evaluación técnica. Aquí tengo la evaluación. Y aquí tengo el presupuesto. Entonces elijo el presupuesto. Voy incorporando los datos. Y aquí está la evaluación del cálculo del PAC y CAE. Y ahí tengo mi archivo. Entonces le pongo subir. Y ahí el sistema, entonces aquí son antecedentes del proyecto de Deportiva La Municipalidad de Santiago. Lo acepto y así sucesivamente voy completando todas las carpetas, la carpeta de términos, referencia y especificaciones técnicas. Entonces voy a mi archivo y acá tengo mis especificaciones técnicas. Y voy incorporando todos los archivos a la carpeta. Entonces, aquí tengo los antecedentes. Ya, acá ingreso los planos del proyecto. Voy a buscar los planos que tengo del proyecto. Aquí tengo planos de detalle de ingeniería. Ok, entonces, y acá los anexos, qué sé yo, tengo la carta GAN, tengo el cronograma, y etcétera. Entonces, de esta forma yo voy incorporando todos los antecedentes que mi proyecto
tienen que permitan respaldar esta iniciativa en el Sistema Nacional de Inversiones, cosa que el analista que le toque revisar mi proyecto pueda revisar todos los antecedentes que el proyecto tiene. Y una vez que yo he completado de ingresar todos los antecedentes, tengo que ir a la institución que me va a financiar mi proyecto y pedir que mi proyecto lo pueda seleccionar y poder enviarlo en este caso al Ministerio de Desarrollo Social, a la Seremi, indicando que si es posible que mi proyecto sea seleccionado para el proceso presupuestario, y para eso la institución financiera tiene que ingresar un oficio, ¿ya?, de postulación en la carpeta oficio, que está acá. Esta carpeta estaba fallando, así que nos permite, parece, ingresar antecedente, claro, arroja un error, pero en este caso arroja el error solamente acá en el BID de capacitación. En el BID normal funciona sin problema, ¿ya? Entonces, en esta carpeta oficio, la institución financiera tiene que ingresar un oficio que señala que el proyecto va a postular, o que es postulado por ellos como institución financiera al Sistema Nacional de Inversiones, ¿ya? Y en esa instancia, cuando se ingresa el oficio a la carpeta, se aprieta un botón que dice postular iniciativa, y en esa instancia el sistema BIP automáticamente genera un correo electrónico que le llega en este caso a Julia, como coordinadora de inversiones. Ella recepciona el oficio, revisa que esté incorporado, porque en un oficio pueden venir varios proyectos, entonces revisa que esté el proyecto, sea el proyecto que corresponda, que esté identificado dentro del desarrollo de este oficio, y por lo tanto, si es así, ella le ingresa una fecha, que es la fecha de postulación de la iniciativa al sistema, y ahí aparece la fecha de postulación en esta ficha I, que es la fecha que está acá arriba, de esa postulación al SN. Y en esa instancia la Julia se lo asigna a un analista de ese proyecto. El analista tiene 5 días hábiles para dar la admisibilidad al proyecto, que es la fecha que aparece acá arriba, admisibilidad, que en este caso no tiene. Y el analista, durante esos 5 días, le da admisible el proyecto, o bien le da la no admisibilidad, que en este caso, si no es admisible el proyecto por algún motivo que no tenga la información necesaria, o que obviamente no corresponda a inversión pública, en ese caso se informa que el proyecto no es admisible, y por lo tanto hasta ahí llega, ¿ya? Y se devuelve la iniciativa, en este caso al formulado. Y si el proyecto es admisible, se le asigna a un analista. El analista tiene 10 días hábiles para emitir un RATE, ¿ya? Y ese es el primer RATE que se ingresa al proyecto una vez que ingresa al Sistema Nacional de Inversión. Creo que con eso estaríamos de la primera etapa. ¿Alguna consulta? Ya, ahora entonces vamos al trabajo en grupo. ¿O hacemos la pregunta, Roberto? No, después No, hacemos ahora la pregunta. vamos a break, ¿verdad? Sí, podría ser, o podría ser que cada uno... ¿Qué hora es? Hagamos un break de 10 minutos y de ahí hacemos las preguntas y pasamos al trabajo en grupo. Bueno, Primero el trabajo en grupo y después hacemos las preguntas. Entonces, cuando hacemos un break, volvemos y hacemos el trabajo en grupo. Ok, bueno, te manda. Ok. Entonces, Ok. José Manuel, break de 10 minutos. 10 Sí. ¿puedo dar minutos. una pequeña aclaración respecto a la consulta sobre el polideportivo, si mal no recuerdo, y el CIA? Esa fue, ¿no? Sí. Que alguien decía que era por la cantidad de usuarios, y efectivamente, una de las consideraciones que señala el artículo 13 en la letra G para los proyectos de desarrollo urbano turístico, dentro de ellos se entienden los proyectos de equipamiento que corresponden a periodos de edificios de gestión permanente a salud, educación, seguridad, culto, deporte, que entraría esto, considera que se someterán al sistema de evaluación de impacto ambiental, en este caso cuando la capacidad de atención, afluencia o permanencia simultánea sea igual o mayor a 800 personas, es decir, que efectivamente tiene que ver con el número de usuarios, al igual que con el número de establecimientos, que en este caso serían a partir de 200, o la superficie, cuando la superficie construida sea mayor a 5.000 metros cuadrados. Eso lo quería aclarar respecto de la consulta anterior.
Perfecto. Muchas gracias. Ok, vamos al break, volvemos a las... ¿Sí? ¿Sabes qué? Disculpa, pero me quedé como con una pequeña dudita con respecto a lo que estaban hablando anteriormente. No sé si viene al caso, pero cuando se creaba como la ficha I iba relacionada como al RATE, entendí. Posterior, cuando se ingresa nuevamente, porque se ingresa creo como por año o por etapa, ese RATE puede cambiar. Ya, yo contesto. Sí, claro que cambia y puede cambiar, digamos. Puede cambiar el rate, pasar, no sé si tenía ahí un OT, pasar un FI, o el texto de las observaciones que te hace el analista. ¿Ya? Y efectivamente la solicitud es al año. Por ejemplo, ahora estamos en 2023, hay fichas vigentes 23 y 24. Cuando el 31 de diciembre termina el 23, todo lo que había 23, chao, murió, se acabó. No se puede intervenir más. Y tengo que, entre comillas, pasarme al 24 y nace también el 25. ¿Ya? Entonces, sí, esto es constante, es anual, es por etapa y todo puede cambiar. Ya, No sé si es mejor o peor. me queda muy claro, gracias. Ya. Ya. Entonces, para continuar, ahora vamos a ir a los grupos para desarrollar este ejercicio que está eh, dispuesto en pantalla. El ejercicio corresponde a la creación, el mismo proceso que acabo de finalizar. La idea es que ustedes puedan, los grupos, desarrollar este ejercicio en el sentido de que se pide crear una iniciativa de inversión, ya que abarque un periodo de 10 meses como máximo. Y la idea es que se programe a contar de los últimos meses del año en curso, que la iniciativa tiene, bueno, beneficiarios hombres y mujeres, también tiene el cálculo ya desarrollado del CAE, también las magnitudes, por lo tanto también se pide, bueno, que se desarrolle y se identifique con un código que ya existe, que sea complementario al proyecto. Y dentro de las restricciones que tiene este proyecto es que el monto del presupuesto del proyecto que ustedes desarrollen no supere las 15 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Que son alrededor de 600 mil millones. ¿Ya? Hay que estructurar el proyecto con un máximo de 3 asignaciones presupuestarias, ¿ya? Que no puede ser una, puede ser dos. Y se pide que los recursos, en este caso a la institución gobierno regional, y ingresar los antecedentes a la carpeta, los antecedentes que tengan a la carpeta de iniciativa de inversión, la carpeta IDI. Y por último, pedir los recursos al FNLR. Eso es el ejercicio, ¿no? Entonces cada grupo ahí que pueda desarrollarlo. Entonces vamos a los grupos, Roberto. Perfecto, lo enviaré al grupo. María Pizarro pregunta cuál es el usuario y cuál es el root. El usuario, perdón, el usuario es tu root y la clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6 del VIP de capacitación. Exacto. Ya. Los voy a mandar a sus grupos. Siempre tienen que ingresar en el BID de capacitación, eso sí es re importante. No ingresen al BID normal. Estamos trabajando en el BID de capacitación, ustedes ingresan en la página del BID y después en la parte izquierda de la pantalla aparece la opción de ir al BID de capacitación. Bien, entonces, aquí todo mi código que estaba trabajando. Bien, entonces, cuando me piden hacer una modificación de iniciativa, yo puedo modificar, en este caso, resultados del proyecto, ¿ya? Para poder modificar resultados de una iniciativa, yo siempre tengo que ir donde dice resultados, modificar por etapa, ¿ya? Esta modificación de resultados también está acá en el menú de iniciativas de inversión, en modificar IDI, pero cuando hago la modificación en modificar IDI, esto no queda registrado en el sistema.
Por lo tanto, esta modificación no es posible de poderla generar y no registra en la base de datos del BID. Entonces, cada vez que el analista o se le pida modificar resultados de la iniciativa de inversión, siempre tiene que ser desarrollado acá en la parte de modificar resultados. ¿Ya? Entonces aquí, modificar resultados por etapa, yo selecciono la etapa que en este caso estuve trabajando y coloco modificar resultados. Y aquí yo puedo modificar los beneficiarios, puedo modificar las magnitudes del proyecto y los indicadores. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a modificar los metros cuadrados. Me dijeron que lo ajustara, por lo tanto ahora son 2.900 metros cuadrados. Entonces yo selecciono y elimino con el botón, con este botón rojo, elimino las magnitudes que estaban registradas y cargo las nuevas magnitudes con el botón más. ¿Ya? Entonces ahí quedan registradas las magnitudes del proyecto. También puedo modificar los indicadores. Como varió, me pidieron variar el costo del proyecto, por lo tanto el valor de los indicadores también varió. Entonces también presiono el botón aquí, la acción del botón rojo, la X, elimino, y ahora me están pidiendo que ingrese este indicador por costo equivalente por usuario. ¿Ya? Entonces yo ingreso ahora un nuevo indicador, ya no es el CAE, sino que es un CAE por usuario equivalente. Entonces ingreso el valor y lo incorporo al registro de indicadores. ¿Ya? Entonces, esta forma me permite modificar resultados. Valentina tiene la pregunta. Dime, Valentina. ¿Cómo se sabe qué indicador poner ahí? ¿Cuál es el más adecuado de ese listado que sale? La metodología que tú estás desarrollando en tu proyecto te va a indicar qué indicador es el que tienes que calcular. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando tú eliges una metodología, por ejemplo, para un proyecto de deporte, en este caso el ejemplo del proyecto recreativo, habitualmente la metodología cuando es simplificada o lo más simple te pide un CAE solamente. ¿Ya? Pero cuando el indicador te pide que calcules un CAE por usuario, tú ahí la metodología te dice cómo calcularlo y tú tienes que indicar ese cálculo. Entonces, cuando el analista te pida que tú calcules de acuerdo a la metodología el valor que corresponde, entonces tú ahí eliges cuál es el indicador que corresponde calcular. Ok. Pero cada metodología tiene establecido de qué forma se calcula el indicador. Ya, entonces realizamos la modificación. Entonces ahora yo grabo esta modificación. Ok, el analista también me pidió modificar la programación. Entonces voy a programación, modificar. Selecciono, modificar. Ya, me dice que el proyecto dura mucho tiempo, que lo reduzca a 8 meses. Entonces yo aquí calculo 8 meses ahora a durar mi iniciativa. 8 meses, como varió la cantidad de meses, entonces el monto también varía. Entonces ahora ya no son 23 millones de la consultoría, como son 8 meses, ahora son 18.400.000. Mi proyecto ya no cuesta 700, sino que cuesta 580.267. ¿Ya? Entonces yo aquí puedo hacer las correcciones de lo que me están pidiendo poder mejorar. Y si me piden mejorar la descripción, aquí también puedo yo incorporar, ya no lleva tecnología, no sé, no lleva reemplazo de luminaria, entonces elimino el reemplazo de luminaria. ¿Ya? Entonces todo eso lo puedo hacer acá en modificar la programación. Anualizo nuevamente la inversión. Ya son 23, 2.300.000 y son 16 millones. 16 millones. De acá. El nuevo valor es de 507.730. Ok, entonces ahí realicé la adecuación del presupuesto. Entonces guardo la programación. Modifico, me dice que fue modificada, pero me dice que no olvide modificar la solicitud. Entonces voy a solicitud ID. Pincho la solicitud, coloco modificar,
como varió el costo del proyecto, entonces yo tengo que acá modificar también. Entonces ahora la consultoría para el año 2024 son 18.400.000. Y 2024 para obras civiles son, no, 2024 son 16.100.000. Y el 2024 son 507, 734. Ya. Ya. Además, me piden que ya el gobierno regional no está dispuesto a financiarme todo mi proyecto. Entonces, yo acá tengo que pedir recursos, voy a pedir recursos para el año 2023. En este caso, al IND, el Instituto Nacional de Deporte, le voy a pedir los recursos para el año 2023, para en este caso para la obra civil. Entonces, también puedo corregir acá la institución y la fuente financiera que va a financiar parte de mi proyecto. ¿Ya? Finalizo y dice que la solicitud fue exitosamente modificada. Ya, esas son las adecuaciones que yo podría realizar sobre la iniciativa de inversión. Entonces voy ahora a ver la ficha ahí. Genero el reporte. Y ahí veo las correcciones que fueron realizadas. Mira, ahora me aparece la institución sectorial, estoy pidiendo recursos. Me aparece los nuevos indicadores. Ya, son la magnitud son 2.900. Y un costo por usuario que son 0.2. ¿Ya? Entonces, ahí quedó modificado mi proyecto. Esas son todas bueno, son habitualmente las modificaciones que yo podría realizar. Y mientras mi iniciativa mantenga un rate, esté sin rate o mantenga un rate FI o T, yo puedo hacer todas las adecuaciones posibles en mi iniciativa de inversión. Cuando ya no puedo hacer modificaciones, cuando el proyecto ya tiene un rate RS, ya no puedo hacer más modificaciones sobre él. Valentina. En esta parte se pueden editar también archivos de los que se suben, plano, ET, todo eso se puede seguir corrigiendo. Correcto. Yo puedo acá adecuar todos los archivos, puedo eliminar aquellos archivos eh, que ya no están obsoletos, o ya no tengo que ser reemplazado, entonces yo podría perfectamente aquí eliminar este archivo. Ya, por ejemplo, la evaluación ya no corresponde, entonces aquí hay un botoncito que puedo bajar para que me desplace en este caso el archivo. Avanzo con la barra de scroll hacia la derecha y ahí aparece una X. ¿Ya? Entonces yo aquí puedo eliminar ese archivo. Elimino ese archivo y yo puedo subir ahora un nuevo archivo que en este caso es la nueva evaluación. ¿Ya? Entonces puedo ir Eso es reemplazando. antes del RS. Exactamente, antes del RS yo puedo reemplazar todos los archivos. Ok. Y antes que dé respuesta, porque si también doy respuesta a un rate, por ejemplo, tengo un rate FI. Yo doy respuesta a ese rate y en ese momento ya no puedo modificar ningún archivo. ¿Ya? ¿Y por qué no se puede modificar? Porque el analista está revisando la información. Entonces yo, en el recurso que yo esté revisando, no puedo reemplazar archivo porque ya puede que esté revisando a mitad de ese archivo y me reemplazaba el archivo. Entonces yo no puedo volver a revisar nuevamente un archivo que ya lo estaba revisando. Entonces, también el sistema lo que hace es bloquear la carpeta cuando tú das respuesta a un rate que está vigente. Y lo último que tenemos preparado es el BIP de gestión. Entonces, para el BID de gestión, una vez que estamos en el sistema con nuestra clave de ingreso, en la parte superior del menú aparece los siguientes menús. Aparece inicio, publicación, BID de gestión y preguntas frecuentes. Entonces, nosotros ingresamos al BID gestión. En el fondo es pasarnos desde una aplicación a otra en realidad. ¿Ya? Entonces, acá en el BID de gestión
yo puedo extraer datos de la base de datos del BIP, ¿ya? Entonces puedo extraer datos que yo requiero en el sentido de traerlos a una planilla de Excel. Entonces puedo traer campos de distintas que existan dentro de la base de datos y de cada una de las opciones que tengo. Y para eso tengo que crear una nueva consulta, ¿ya? Yo en este caso tengo varias consultas creadas, dado que extraigo información habitualmente, ¿ya? Entonces acá hay una opción que dice crear nueva consulta, y acá me muestra todos los campos que existen en este caso en la base de datos del BIP que yo puedo consultar. Y a la vez yo puedo extraer información vigente e histórica del BIP, ¿ya? Entonces tengo opciones de traer información que sea antigua, que ya exista en la base de datos del BIP, que en este caso hay información desde el año 94 en adelante, y información vigente que corresponde al año actual y posterior. ¿Ya? Esa es la información vigente que está en el BIP, la que está actualmente en el año 2023 y también el año 2024. Entonces vamos a extraer datos vigentes del BIP y para ello yo voy a ir eligiendo cada uno de los campos que requiero. Por ejemplo, me interesa obtener de la base de datos del BIP el año de postulación del proyecto. Entonces elijo el campo y aquí hay un botón que dice agregar. Entonces agrego y ahí me incorporó el campo, en este caso año de postulación, a los campos que yo voy seleccionando. También puedo buscar el campo, por ejemplo. Año de postulación me interesa traer la comuna donde está el proyecto. Entonces coloco comuna y lo agrego este campo al campo seleccionado. Me interesa obtener la tipología del proyecto, si es programa, estudio o proyecto, agrego la tipología. Me interesa obtener el código del proyecto, entonces selecciono el código y lo incorporo acá a los campos seleccionados. Quiero saber la etapa que postuló el proyecto, ya sea prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución. Luego me interesa traer el nombre del proyecto, el nombre que le puse a la iniciativa. Entonces lo agrego. También me interesa saber el monto solicitado. Monto solicitado del proyecto, cuánto fue los recursos que solicité. Y me interesa saber si el proyecto tiene un RATE. Voy a traer el RATE del proyecto. Quiero saber a qué sector postula el proyecto. Me interesa también saber a la institución. Primero, la fuente financiera. ¿Qué fuente financiera te piden los recursos? Y la institución que formuló el proyecto. En este caso, la responsable de la etapa. Me arroja un mensaje de alerta que dice que ya incorporé 10 campos y que por lo tanto puedo seguir incorporando más campos, ¿ya? Ese es un mensaje solamente que indica que ya llevo más de 10 campos ingresados, pero puedo continuar ingresando. La idea es que tampoco se ingresen, sean muchos los campos que se ingresen, porque obviamente la consulta se extiende mucho, pero sí puedo seguir incorporando sin ningún problema más campos a la información. Entonces, voy a traer por último que el usuario responsable de la información, quien creó la solicitud en este caso en el sistema. Ok, entonces ahí tengo todos los campos que yo he seleccionado para poder extraer de la base de datos del BIP. También puedo acá yo ir ordenando los campos, por ejemplo, el campo usuario que creó la información, podría agregarlo antes que la institución, entonces ahí lo puedo ir desplazando. Ya, entonces tengo todos los campos que yo he seleccionado desde la base de datos. Entonces ahora voy a pinchar el botón que dice ingresar a criterios de búsqueda, que significa que yo acá tengo que establecer un criterio para poder extraer la información, porque obviamente el BIP tiene información de todo el país
y de varios años. Entonces, yo tengo que ir filtrando la información que voy a requerir, ¿ya? En este caso, como estoy consultando la base de datos vigente, aquí tengo información solamente del año 2023 y 2024. Entonces aquí yo podría indicar que sea solamente de alguna región, de alguna provincia, de alguna comuna, ¿ya? Entonces yo puedo hacer filtros de estos campos. Entonces, voy a filtrar por región, voy a seleccionar la región, me dice acá que, bueno, la condición es que sea igual a la región cuyo valor yo voy a seleccionar. Y aquí elijo la región, en este caso voy a elegir la región metropolitana. Ya, después en el botón más que aparece acá en verde, yo agrego esta condición. Entonces acá donde dice detalle de la condición seleccionada, dice que la condición es que sea la región igual a la región metropolitana. Ya, esa es la condición que yo estoy estableciendo para todos estos datos que estoy trayendo en este caso de la base de datos del BID. Y además yo podría acá indicar que sea, qué sé yo, del año 2023, 2024, o que sea de solamente aquellos que tienen RATE RS o RATE FI. Pero bueno, voy a traer toda la región metropolitana ya del año vigente. Y después, cuando yo la trabaje esta información en la planilla Excel, yo podría ir filtrando por cada uno de estos datos. Así que ahora, como voy a hacer solamente el filtro de la región, voy a ir a la consulta. Y acá me trae un resumen de la consulta que yo he detallado. Que dice que yo seleccioné todos estos campos, o sea, de todos estos campos me va a traer datos. Me va a traer datos, me va a traer el año, me va a traer las comunas, todas las comunas de la región metropolitana, me va a traer todas las tipologías, ya sea programa, estudio, proyecto, me va a traer todos los códigos que existan, la etapa, etcétera, el nombre de la iniciativa y todos los ratios que tiene esta información. Y cuya condición sea solamente la región metropolitana. O sea, me voy a centrar solamente en la región metropolitana. Entonces ahora voy a ejecutar la consulta y ahí yo puedo ver que trajo todos los datos, ya, un campo con la cantidad de campos que yo le seleccioné. Yo esto ahora lo puedo exportar a Excel, el botón de exportar, de ahí me trajo toda la información a la planilla de Excel. ¿Ya? Entonces aquí tengo todos los datos de la base de datos desde el que yo extraje. Bueno, y me trajo desde el año 2020 en adelante. El BID parece que no está muy actualizado no está haciendo la restricción que sea solamente en 2023. Entonces acá yo tengo todos los datos de la región, por todos los campos que yo le indiqué. Entonces aquí yo podría, con la planilla Excel, ir trabajando sobre tablas dinámicas, por ejemplo. Yo podría indicar que todas las comunas, indicar aquellos proyectos cuyo ¿qué rates tienen? Por ejemplo, acá tengo RATE FI, OT, RS. ¿Ya? Podría además indicar a qué etapa que corresponden o a qué institución responsable, por ejemplo. Entonces ahí y puedo ir filtrando datos de toda la base que yo extraje. ¿Ya? Entonces esta es una forma de poder extraer los datos de la base de datos, en este caso del BIP, donde está almacenado todos los proyectos que hemos ingresado hasta acá. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, para terminar, con un pequeño ejercicio, que ustedes hagan la consulta a la base de datos. Dice el ejercicio, su jefe le ha solicitado un listado de iniciativas presentadas por su institución al Sistema Nacional de Inversiones, incluyendo la correspondiente resultado del análisis técnico económico, o sea, los RAT. El listado debe contener los siguientes campos. Se le pide que extraiga los campos códigos, tipología, nombre, etapa, fuente, monto solicitado, costo total, rate, la fecha del rate, el sector y la institución formuladora. ¿Ya? Entonces, la idea es que todos puedan ingresar acá al BIP de gestión y puedan hacer el ejercicio de extraer datos de la base de datos. Y con eso estaríamos finalizando el taller. José Manuel, Harry Pozo tiene una consulta. Pregunta si se pueden exportar los presupuestos para hacer un análisis comparativo.
Mm, A ver, no entendí la pregunta. Pero eso es de la carpeta digital, Harry. O sea, tú quieres buscar proyectos y en base a esos proyectos irte a las carpetas y bajar los presupuestos. Si es eso, sí, claro, tú puedes, sí. Todos los proyectos RS, ojo, los únicos antecedentes que quedan disponibles son los proyectos con RS. Pero sí se puede, y esa es la idea de tener el Bitcoin en calidad de biblioteca, digamos. Que yo puedo ver otros casos de cómo han resuelto distintas situaciones. Claro, o sea, si extraer información de la carpeta de BIT, tiene que ir directamente a la carpeta. Pero en este caso, el ejercicio que hicimos fue extraer información de la base de datos del BIP, que en el fondo son los campos que contienen la información que está ingresada al BIP. Claro, pero yo, tratando de entender a Harry, supongo que uno hace esta consulta y, por ejemplo, quiero ver cuánto cuesta una piscina temperada. Entonces hago la consulta, le pido al sistema todos los proyectos de deporte que apliquen a eso, busco todo y de ahí me voy a cada carpeta, ¿cachai? Entonces, podría ser. Ya. Robertito nos manda los grupos. Ok. Bien, entonces, espero que hayan podido hacer ejercicio. Lo bueno de esto es que para extraer información de la base de datos, yo tengo el listado de todos mis proyectos que puede la institución haber presentado al BIP, ya sea actualmente o históricamente. De esa manera yo también puedo hacer gestión de mi cartera de proyectos, o sea, puedo ir consultando tal como la consulta que se hizo anteriormente, que con el código yo puedo ir a ingresar a la carpeta y revisar antecedentes que tenga el proyecto en sí. Entonces, de esta forma ustedes pueden ir haciendo gestión de su iniciativa, quizás algunas que estaban por ahí dejadas sin poder hacer más allá de avances dentro del sistema, podría también retomarla y poder continuar con su proceso y además pueden ver en qué rate tiene actualmente y qué situación está. Así es que, bueno, esto es lo que teníamos preparado del taller. Yo, por mi parte, agradezco la exposición y la presentación que ustedes tuvieron. Pregunta, hay que Ahora